Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que nos acompañe viernes 2 de agosto del año 2019, como siempre ofreciéndole a usted los mejores análisis de la realidad de nuestro país y los principales temas de debate nacional. 6 de la mañana con 34 minutos. En esta ocasión vamos a dedicar todo el programa para hablar de la reforma del sistema de pensiones. Eso es un tema importante que hemos puesto a disposición en esta mesa con representantes de distintos sectores de la sociedad, diputados, hemos hablado también con representantes de movimientos sociales, también hemos hablado con expresiones del sector privado sobre este tema y nos interesa siempre llevar en perspectiva cómo va el debate en este momento, cuál es la situación en la que se encuentra la reforma del sistema de pensiones. Y en esta oportunidad nos acompañan 3 representantes de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Y es un gusto para mí recibir a Ofer Pérez Soriano, miembro de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Está también con nosotros Patricio Pineda, también miembro de dicha mesa. Y saludamos cordialmente a Ana Cecilia Suárez, también representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Cecilia, qué gusto que esté con nosotros nuevamente. Muchas gracias, como siempre un gusto estar contigo. Gracias, muy amable. Ofer, bienvenido. Gracias por la invitación y, bueno, antes que nada felicitarles a ustedes el Día del Periodismo que han estado hace poco y al pueblo salvadoreño muy buenos días y bueno, que nos escuchen y veamos un tema de nación muy importante. Gracias a usted por tomar la invitación y acompañarnos. Gracias. Patricio, bienvenido nuevamente. Un placer, Carlos, un placer estar aquí ante las cámaras para nuestros televidentes. Felices vacaciones, ¿verdad? Que la disfrutemos y vamos a analizar un tema muy álgido, pero muy bueno. Exactamente, damos las gracias a los amigos y amigas que tienen la gentileza de estar con nosotros, acompañándonos seguramente ya de vacaciones, pero despiertos muy tempranito para actualizarse de los temas de nuestro país y a las personas también que nos siguen a través de la transmisión por Facebook Live de Canal 33. También puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RepúblicaSB33, como usted puede ver en este momento en pantalla. Sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, con el mayor de los gustos los recibimos para ponerlo a la discusión de nuestros invitados e invitadas que están esta mañana con nosotros. Bueno, Patricio, para efectos de tener un contexto y nuestros amigos sepan cómo va este tema, ¿por qué razón? Es un tema fundamental, no solamente para el mediano plazo, sino para el largo plazo y las nuevas personas que se están incorporando a un sistema de trabajo y que en principio pues están inscritos en el régimen de pensiones. El punto es, hemos tenido 2 meses más o menos de un tema muy marcado por la seguridad pública, muy marcado por la política exterior, por el tema de migraciones, pero comentándonos un poco, Patricio, ¿cómo va la discusión del tema de pensiones? Primero hablemoslo desde el órgano ejecutivo. ¿Han tenido alguna reunión con algunos representantes de algunos ministerios, de alguna organización, de alguna asociación o una expresión más bien asociada del Ejecutivo sobre este tema? Luego hablamos de la Asamblea Legislativa para que nos comenten Ofer y Cecilia. Perfecto, vaya. Solo decir que el ministro de Trabajo, unas semanas después de asumir su titularidad, convocó a los sindicatos en una reunión un tanto express donde dijo de que habían 2 cosas puntuales que él llevaba como línea de trabajo, ¿verdad? La primera era ver las tripartitas, el Consejo de Salario Mínimo y el Consejo Superior del Trabajo, y especialmente enfocó su esfuerzo en el Consejo Superior del Trabajo para desamarrar el problema que está ahí de acefalía. Sí. Y el otro, el tema de pensiones. Entonces ahí habló de una mesa de pensiones. Sin embargo, después de esa reunión, ¿verdad?, que tuvo una reunión express con los sindicatos, ya no se volvió a hablar más del tema, como que se ha congelado. Viene y hemos sabido de que del CAPRES se está trabajando este tema y de hecho hay varias publicaciones periodísticas donde dicen de que hay 3 temas fundamentales que el gobierno al más inmediato plazo va a ponerle tarea. Una de ellas es, obviamente, la seguridad, ¿verdad? Sí. Que es un tema de preocupación. El tema del salario mínimo, ¿verdad? Entiendo que ahí entraría la lógica de Rolando Castro, de las tripartitas, y el tema de pensiones. Sin embargo, me preocupa mucho cuando, luego de estas publicaciones, Rolando Castro mismo dijo de que ya se había montado la mesa de la que él hablaba, pero que venían los expertos, ¿verdad? Los expertos internacionales, que ya se tenía la presencia de ellos, o al menos el acuerdo con ellos de venir acá a El Salvador y trabajar al respecto, y meterle tarea a esta situación. Sí. Ahora bien, eso de decir y de confiarse, ¿verdad?, de que los expertos tienen la solución a este tema, eso es caer en más de lo mismo. Ya lo hizo Arena, ya lo hizo el FMLN,
escudándose de que el tema de pensiones es un tema técnico. Señoras y señores que me están viendo, la solución, ¿verdad? La solución al tema previsional, a la crisis del sistema de pensiones, la tenemos los trabajadores y las trabajadoras, perdónenme, porque somos los dueños del fondo de pensiones, ¿ya? Entonces, si no involucramos de lleno al debate, ¿verdad?, que no se dé un debate que sea nacional, una consulta nacional, que esto es urgente, porque es un tema de país, entonces no estamos haciendo prácticamente nada, porque el hecho que vengan los expertos internacionales, ¿verdad?, sí, vienen a dictarnos la plana de organismos internacionales, y los organismos internacionales toman como parámetro sucesos que se han dado en otros países bajo una realidad completamente distinta a la salvadoreña. Entonces eso no cuaja, no encuadra. Cuando aquí tenemos, si queremos hablar de expertos, aquí tenemos expertos de mucho respeto a nivel internacional, y por citarte uno, el caso del doctor Rodolfo Castillo, ¿no? Un actuario con mucho peso, ¿verdad?, pero que ha sido excluido, ¿verdad? No es tomado en cuenta, simple y sencillamente porque habrá alguna razón, ¿verdad?, al respecto. Entonces, en ese sentido, vemos que desde el gobierno hay un silencio sepulcral, ¿verdad?, al respecto del tema de pensiones, que a nosotros como mesa de trabajo, que hemos metido 2 propuestas que en enero de este año, ¿verdad?, el licenciado José Martel nos dio iniciativa de ley, sí, nos está preocupando tanto porque sabemos que entre más largas le damos a esta situación, más gente se está muriendo de hambre en una edad, ¿verdad?, en la que ya no puede seguir produciendo, ¿verdad?, en la que ya no tiene más que la esperanza de su ingreso por pensión para poder sobrevivir, pero que las AFP, ¿verdad?, cuando llegan las personas a tramitar sus pensiones, las primeras obligadas a, mujeres en su mayoría, se dan cuenta de que son 200 hasta $300, que eso no les sirve ni siquiera para cubrir el costo de la canasta básica. Entonces, no podemos seguirle dando largas a un tema que es de preocupación inmediatamente, o sea, un tema que hay que resolverlo inmediatamente, en el más inmediato plazo. Bien, entonces ya Patricio nos ofrece un poco la idea de qué ha significado en estas últimas semanas, Cecilia, el vínculo con el gobierno. Han tenido una reunión bastante rápida con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y luego pues no se ha tenido algún tipo de conversación o seguimiento de este tema. Vámonos un poco a la arena más legislativa, al escenario más legislativo. ¿Qué ha pasado ahí, Cecilia? ¿Se han mantenido reuniones en el tiempo? ¿Hay una comisión ad hoc sobre este tema? ¿Qué ha pasado sobre esto? ¿Ha tenido alguna respuesta? Coméntenos hasta el momento cuáles son los principales sucesos que se han dado en este vínculo con el órgano legislativo. Bueno, solo corregir que nosotros como mesa de trabajo por una pensión digna no hemos sido tomados en consideración por el ministro de Trabajo. Ya. Lo que hizo el ministro fue, como él viene del área sindical, pues me imagino... ¿Se reunió con sindicatos? Se reúne con sindicatos, no nos toma en cuenta, a pesar de que dentro de la mesa de trabajo muchos de estos sindicatos están representados, ¿verdad? Ahora, a nivel legislativo, como bien lo decía Patricio, el 21 de enero de este año nosotros sometimos 2 piezas de correspondencia que hicieron algún movimiento, porque en su momento la presidenta de la comisión, ¿verdad?, que tiene que ver con general del presupuesto, que era la licenciada Yancy Urbina, tuvo a bien mandar nuestras 2 propuestas junto con 5 más, estamos hablando de la de Numan Salgado, el licenciado Ponce y algunas otras más que teníamos como propuestas antes de la entrada del nuevo gobierno. Y la licenciada Urbina solicitó al ministro de Hacienda hacer un estudio, lo que corresponde a estudios actuariales que tienen que ver con cómo va a tener el comportamiento de una propuesta en el tiempo y en el dinero, ¿verdad? Y a quiénes vamos a cubrir con ella. Las propuestas de nosotros eran bien sencillas, decimos nosotros lógicamente, ¿verdad?, pero no es así. Sencillas en el sentido de que, ya Patricio hablaba de que los primeros a pensionarse después de la reforma del 17, que ya veníamos por ley así, ¿verdad?, éramos las obligadas mujeres, cerca de 65,000 personas. Mujeres listas para pensionarse. ¿Y de dónde nace todo esto? Porque el magisterio, que es el sindicato, digamos, con mayor fortaleza, tratando de sacar este caso, de este problema hacia afuera, pues no hemos sido oídos por ningún lado. Entonces, se somete a Yancy Urbina. Yancy Urbina recibe de la Superintendencia del Sistema Financiero los análisis de todas estas 7 propuestas e indican que no pasa ninguna. Y yo quiero explicar eso de que no pasa en ninguna, es algo chistoso tal vez, ¿verdad?
porque el que no pasen significa no es que no sean viables, no es que, de que lo que estemos planteando sean cosas estrambóticas o espeluznantes, ¿verdad? Simple y sencillamente es que el ministro de Hacienda, muy claramente, Nelson Fuentes, siempre ha dicho de que no le pidan más dinero al gobierno porque no tiene. Entonces, bajo esas circunstancias, nuestras propuestas no pasan, ¿verdad? Como no pasa ninguna. Tal vez la que podría pasar es la del licenciado Numan Salgado, que solo propone bajarle la comisión a las AFP, sí, y que muy bien ha sido explicado en su momento, que una baja en la comisión pues no resuelve ni solventa una situación tan fuerte como son las pensiones. Ahora, a raíz de que nosotros supimos, ¿verdad?, de que se iba a generar una comisión ad hoc, porque eso lo solicita la licenciada Urbina, y la conforman. Alguien me comentaba que a nivel legislativo decir que van a montar una comisión es alargar un tema. Es algo que yo pues desconozco, nunca he estado en la Asamblea Legislativa como tal, pero me lo imagino. Es así que en el 22 de marzo hacemos una marcha, salimos, 5,000 gentes, nos vieron, peleamos, ¿verdad? Peleamos porque el tiempo fue duro. Los diputados se han quedado como parados, como congelados, porque el gobierno a esta fecha, ¿verdad?, el gobierno del presidente Bukele no presenta una posición clara de cómo va a resolver el sistema de pensiones. Y mientras eso no suceda, nosotros no vamos a lograr absolutamente nada. Eso por un lado. Y segundo, lo que decía Patricio, hay que enfocarlo y enfatizarlo. No necesitamos expertos. Aquí habemos personas y nos vamos a incluir la mesa de pensiones, además de muy comprometidos con un tema de nación, porque es un tema de nación que podría en algún momento generar una situación de inestabilidad social, ¿verdad?, que no quisiéramos, porque ya hemos hablado al asunto, que ya muchos han muerto por ideales que no llegaron a nada. Lo más importante es que aquí hay personas muy comprometidas, que conocemos realmente el problema, tal vez pues no sea la mesa de trabajo como tal que va a estar dentro, pero hay personas que conocen el tema. ¿Por qué vamos a traer a gente de fuera, que yo no dudo que también sean muy capaces? No se trata de capacidad, pero no conocen nuestro país ni nuestra realidad. Y lo que hacen generalmente es, bueno, hacernos calzar un zapato que ya estuvo en otro país, ¿verdad? Háblese de Chile, háblese de Uruguay, háblese de cualquier otro país, y que de los cuales, en el caso de Chile, pues siguen peleando por las pensiones después de 30 años de estar en esto, 40 años. Entonces, no se trata de tomar un modelo. Aquí nuestros economistas o los que han estado trabajando en propuestas hacia los diferentes gobiernos solo han visto solventar un problema de caja gubernamental, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, no quieren tocar a las AFP, y a lo mejor tendrán sentido, ¿verdad?, porque las AFP tienen acuerdos firmados, legales, pero eso no evade la responsabilidad de un gobierno de darle estabilidad a una población que por muchísimos años ha brindado sus ingresos a través de los impuestos y que por ellos, por los impuestos, sobrevive un Estado. Entonces, si el Estado somos todos, ¿por qué no nos permiten a nosotros ser parte, pero parte activa, para proponer cosas que vayan en pro de los trabajadores? No estamos pidiendo llevarnos los créditos, que se lleve el crédito quien mejor le parezca. Lo que necesitamos son soluciones. ¿Y soluciones a qué? A 64,000 mujeres, de las cuales, vuelvo y les comento, ¿verdad?, 3 de cada 10 van a recibir pensión. De ahí, no. Este es un sistema que ha estado expulsando, lejos de mantener. El país no tiene una pensión universal. Nuestros adultos mayores que no pudieron cotizar porque se han mantenido en el sector informal tampoco tienen acceso. Este país se está muriendo de hambre. Yo siempre lo digo, este problema tiene un nombre y tiene un apellido, y es el suyo y el de todos los que hemos cotizado, pero también de todos aquellos que han engrandecido a este país trabajando, ya sea en la agricultura o en el sector de comercio informal, pero nadie les hace caso. Y los estados funcionan porque sus habitantes pagan impuestos. ¿En qué momento vamos a hacerle de este problema algo que no solamente tiene que ver con dinero, como bien lo dice el ministro de Hacienda, ¿verdad? Flujos. No, esto no tiene que ver con flujos, esto tiene que ver con hambre y con necesidad. Entonces, la cara social de este problema es más amplia de lo que podamos o no
tener o no traer gente externa. Aquí han traído miles de personas que les han pagado cualquier cantidad de millones de dólares y son también de nuestros impuestos, pero no nos toman en cuenta, no escuchan a la clase trabajadora y Dios quiera de veras que esto no se le salga de las manos a nadie, porque un pueblo con hambre es un pueblo que reclama y ya no va a reclamar en la mesa. Entonces, esto no es más que alertar a nuestro gobierno que creemos que tiene buenas intenciones, pero que por favor no le dé largas. Entendemos que la situación de la migración se le salió de sus manos y estamos obligados a trabajar de la mano con el presidente Trump, ¿verdad? Más que por obligación, que a lo mejor no era nuestra prioridad, pero bueno, nuestros compatriotas fuera del país también necesitan apoyo y los que están migrando necesitan ser cubiertos. Pero realmente, si no tocan las pensiones, también las pensiones es un motivo de migración. Porque cuando nuestras gentes se tienen que jubilar a los 55 años porque las obliga, y voy a hablar de lo que se les obliga cuando las diferentes empresas, ya sean privadas en este caso, lo que está haciendo la empresa privada para darle entrada a las nuevas generaciones al trabajo, primer empleo, ¿qué hacen? Le dicen, le doy 6 meses después de jubilada para que se retire. Eso lo puede hacer la empresa privada, pero el gobierno, que es el que está engrosado por tanta plaza que se ha venido creciendo y no es de nadie oculto, de que en este país han subido 100 y pico mil de plazas, que no dudamos que toda esta gente trabaja, pero ¿será necesaria realmente? ¿Verdad? Si un gobierno es pesado, es grueso, es gordo, ¿verdad? En cuanto a gastos, con un país tan empobrecido, donde si la situación económica nacional no mejora del 2.5%, ¿verdad? En cuanto al crecimiento económico, perdonen, esto no está generando pleno empleo. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar incorporo la perspectiva de Ofer sobre esto en particular. ¿Qué otras aristas del órgano ejecutivo están involucrados en esto? No solamente el tema del Ministerio de Trabajo, pero estamos hablando del Ministerio de Hacienda, ya hizo una mención Cecilia sobre esto, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Qué otros actores del órgano ejecutivo y también del órgano legislativo sobre esto? Y quiero ampliar un poco una discusión que se mencionaba y que han insistido tanto Cecilia como Patricio. El tema de las pensiones no es un tema técnico por sí mismo, pero a veces se presenta solamente como ese campo. ¿Qué otros actores de la sociedad deben ser parte de este debate y cuáles son los insumos y los temas principales que se deben discutir sobre ello? Regresamos en instantes. Este viernes 2 de agosto del año 2019 nos acompañan miembros de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Estamos hablando de la situación del sistema previsional. En pantalla aparecen Ofer Pérez Soriano y Ana Cecilia Suárez, y también está con nosotros Patricio Pineda. Ofer, hablemos ahora un poco, ya nos hacían una introducción bastante pertinente tanto Cecilia como Patricio, de las responsabilidades en principio que tienen las instituciones del Estado, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo. Profundicemos un poco más. ¿Qué otras instituciones del Ejecutivo deberían estar participando con más protagonismo en esto? Pero por lo que vemos, el tema de pensiones no aparece de momento en el horizonte de la agenda de gobierno. ¿Qué otras instituciones? Banco Central de Reserva, bueno, mencionaba Cecilia la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Qué otros aquí agentes protagónicos del gobierno? Luego vamos a hablar de la expresión más social, pero desde el gobierno esperamos más o se espera más en el tema de pensiones. Bueno, gracias, Carlos. Voy a partir de las palabras. Dicen que cuando uno empeña su palabra hay que cumplirla. Y precisamente el Ejecutivo y quien dirige el Estado es el señor Presidente de la República, Nayib Bukele. En su campaña política dijo al pueblo salvadoreño que iba a desmontar el sistema de AFP, perverso que está dañando a todo el pueblo. Primeramente los trabajadores, segundo el Estado y tercero las AFP, y que iba a desmontar el neoliberalismo. El pueblo le creyó y eso es lo que ha esperado, por eso votó, porque necesita temas que están afectando a la población.
y concretamente 3 temas que en los mismos periódicos, medios dicen los temas que debe de asumir el Estado. Seguridad, pensiones como segundo tema, inmigración. El tema ya le inició, correcto, y le felicitamos porque solo ayer ver la noticia que un día no hay un muerto en este país para nosotros es importante porque son vidas humanas. Pero también el sistema de pensiones son vidas humanas. ¿Qué actores del Ejecutivo? Bueno, primeramente empezando por él como presidente de la República. No ha dicho esta boca es mía. Hasta este día, ¿a cuántos días del gobierno tendría que haber salido? Porque es un tema de nación, así como ha salido con el tema de seguridad. Porque esta es una bomba de tiempo. El tema de la emigración está muy relacionado con el tema de pensiones. Personas se están yendo que no hay posibilidad de condiciones de vida. Y aquí en esta migración no solo están yendo jóvenes, están yendo mucha gente adulta por esta misma situación. La superintendencia de pensiones no le hemos visto brillar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué línea le está dando el Ejecutivo? Aquí debe estar involucrado directamente los asesores de Casa Presidencial. Debe estar el mismo presidente, por lo menos ya tenía que haber dado orden de reunirnos con las personas que somos involucradas directas y afectadas, como son los trabajadores. Llámese sindicatos, llámese asociaciones, deben de estar involucrados las universidades como parte de técnica profesional del conocimiento. Necesitamos expertos, como Patricio decía y Ceci, no necesitamos traer expertos de afuera. ¿Cuánto paga el Estado por ese estudio? Estudios que hoy en la realidad dijeron que esto era una política de Estado, modernizar el sistema de pensiones. Yo no entiendo qué es una política de modernización de Estado. Lo que hicieron fue un robo descarado, le quitaron el dinero al Estado, al pueblo, el INPET y el seguro, y se lo pasaron a una mano privada que hoy es un negocio redondo. ¿Cuántos millones reciben anualmente estas empresas? Nadie de las empresas, conozco empresarios, yo soy auditor del Estado, he auditado la empresa privada durante 29 años, conozco las entrañas de la empresa privada y hasta hoy no he visto ninguna empresa más exitosa que la AFP teniendo millones anuales, más de 64 millones sin molestarse. Entonces nosotros necesitamos pues que el Ejecutivo, la Superintendencia, el Ministerio de Hacienda, el ministro, que venga a decirnos que no le pidamos dinero. Es que no le estamos pidiendo dinero. En ningún momento le estamos diciendo nuestro dinero. Porque todos los que estamos ahí cotizando, laborando, nos han descontado mes a mes. No es cuestión de mendicidad, es de dignidad y derecho constitucional. Es la diferencia que muchos políticos no entienden. Bueno, tanto les preocupa el tema, pero para ellos sí, recetarse o autorrecetarse buenas pensiones. ¿Cuántos políticos se han ido con pensiones de $5,000? Bueno, el último Cáceres, pues, que fue ministro de Hacienda en el gobierno del FMLN, ¿cuánto ha sido la pensión de él y tantos políticos que han estado ahí? Porque ellos sí se van a recetar buenas pensiones y los trabajadores, que son el motor de la producción del país, el sector privado es el que se le está tratando y el sector público de manera inhumana. Entonces, para nosotros es importante que los políticos, y en el caso de la Asamblea Legislativa, no le están dando más a la larga. El pueblo tiene paciencia. Nosotros como mesa técnica hemos convocado para el 13 de agosto ya una concentración, es la segunda actividad, el segundo mensaje, y esperamos que el pueblo va a ir aumentando. Como decía Ceci, venimos de un conflicto social, ¿verdad? Y el salvadoreño tiene mucha experiencia en esa cuestión. Y creo que el detonante se llama miseria, el detonante es desempleo y el detonante es pensión que la gente no le alcanza. Es una realidad. Allí donde yo trabajo, en el Ministerio de Economía, hay compañeras que se quieren ir, pero ¿cómo se van con una pensión miserable? Por ejemplo, aquí tengo de este caso de esta compañera, evidentes, y de otros casos. ¿Cuánto creen que es la pensión que le ha quedado? Una miseria. Yo quisiera ver a un político, quiero ver al señor presidente de la República, Nayib, viviendo con una pensión que le han dejado de $293. Y así tenemos un montón de casos.
¿verdad? Ahora, hay un asunto acá que va surgiendo para un análisis todavía más a profundidad y quiero escucharle sobre esto. Empiezo con Patricio, porque, y lo traía del segmento anterior, cuando se quiere discutir este tema, sé que hay aspectos muy complejos de esto porque se articulan aspectos económicos, sociales, de proyecciones también de carácter demográfico, es decir, hay varios elementos, pero casi siempre cuando se habla del tema de pensiones, Patricio, se suele utilizar esta frase que ustedes han mencionado, este es un tema técnico, pero eso deja la impresión que quiere dejar el debate básicamente concentrado en pequeños grupos políticos o técnicos, pero justamente me gustaría que nos presentaran los argumentos para desmitificar esta idea de que solo las pensiones es un tema técnico eminentemente. ¿Por qué y cómo participan las expresiones organizadas, sociales, en este caso ustedes como representantes de la mesa de trabajo por una pensión digna, sindicatos, otras expresiones y la gente que nos está sintonizando, trabajadores y trabajadoras, cómo son parte de este tema? Porque no solo les afecta a nivel individual, estamos hablando de un colectivo, de una expresión mucho más amplia que son los trabajadores y trabajadoras. Exacto, vaya, eso de esa frase famosa, ¿verdad? Que lo técnico, que no sé qué, eso es para legitimar los compadrazgos ideológicos. Eso ya se ha dado, o sea, es que se ha dado. Por eso es que me preocupa que Rolando Castro diga que tengo los expertos internacionales. ¿Por qué? Porque si no hay debate nacional, si los sectores involucrados directamente en este problema, ya lo mencionaba en una parte de nuestros compañeros, pero yo ahí voy a agregar los pensionados y las pensionadas, ¿ya? Que tienen más de 8 años de no recibir una tan sola revalorización a sus pensiones, cuando el 210 de la ley SAP dice que se van a revalorizar anualmente. Sin embargo, se contradicen porque mandan al inciso 1 del 145, y ahí dice en el 145, inciso 1, que será de conformidad a lo que estipule el comité actuarial, que dicho sea de paso, ha sido formado bajo la mesa, porque no es una cuestión de opinión pública, pero ya está formado el comité actuarial. Y es más, que dijo Novelino hace poco, que proponemos aumentar a 5 años, ¿verdad?, la paramétrica, o sea, que las mujeres se vayan a los 60 y los hombres a los 65, ¿ya? Y la ley SAP dice que cada 3 años el comité actuarial debe estar valorando paramétricas de aumento de edad, sí, o incluso cotización, para darle sostenibilidad al sistema. Pero es nada más una perspectiva financiera, ¿ya? Nunca una perspectiva demográfica, ni siquiera de sostenibilidad y sustentabilidad del sistema, del ingreso por pensión. Entonces, Zaida Barrera hizo un excelente trabajo donde explica esa famosa frase. Y es porque se da un circulito dinámico en el cual, ¿verdad?, el que está en AFP está en el tanque de pensamiento, ¿verdad?, apadrinado por las AFP, pero también en el partido político que estuvo en el Estado. Entonces, y yo le voy a decir al gobierno del presidente Bukele, mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque si ustedes no involucran directamente en el debate nacional al trabajador y la trabajadora, van a caer exactamente en el mismo error, ¿ya? Está bien que vengan los expertos, perfecto, pero como mediadores del diálogo, tal cual sucedió en los acuerdos de paz, ¿ya? Así está bien, pero que nos vengan a dictar la plana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, señores, eso ya pasó y ha sido un fiasco, ha sido un error, ha sido un fracaso. Entonces, aparte de la afinidad política que podamos tener o no en este tema, hay una realidad sobre nuestros lomos. ¿Y cuál es? Primero, la irresponsabilidad del Estado a partir del 28 de septiembre de 2017 con el decreto 787, que puso sobre nuestras espaldas las responsabilidades que le atribuye por Constitución a él. ¿En qué sentido? En el pago de los certificados de traspaso para los optados, los certificados de traspaso complementarios para los optados del Grupo A, las pensiones mínimas como garantía estatal, ¿ya? Y la aberración que se inventaron con el término de pensiones de longevidad, eso no está en la ciencia de la seguridad social, no existe, pero se lo inventaron, ahí está en el decreto 787. Son 4 responsabilidades que el Estado debería de asumir, pero que la cargaron a través del mecanismo de la cuenta de garantía solidaria a los trabajadores y trabajadoras que estamos cotizando, que quién sabe, ¿verdad?, según el estudio actuarial que tenemos nosotros, logren pensión al menos en los próximos 20 años, porque según el estudio actuarial que nosotros tenemos, y para que vean que yo no soy mentiroso, aquí está. A ver si lo puede enseñar la cámara. Sí, que vamos a la cámara 5, ya van a hacer un acercamiento para ese documento, por favor, si nos puede. Ahí está, gracias. Miren, ahí está, no les venimos a mentir. Vienen los fulanos y dicen, nosotros tenemos estudio actuarial, pero nunca lo presentan.
Y aquí está. ¿Verdad? Okay. La mesa de trabajo por pensión digna sí tiene. Entonces, ¿por qué no toman en cuenta a los trabajadores? ¿Acaso nos creen ignorantes? ¿Acaso nos creen incapaces? ¿Qué pasa? No podemos estar jugando así. Entonces, aparte del tema político, como dije, hay un elemento técnico, sí, pero los estudios técnicos deben de llevar ese consenso nacional de todos los sectores. ¿Sustentan nada más un proceso de diálogo que tiene que incorporar a una serie simple y sencillamente, de representaciones? En los 21.000 kilómetros cuadrados queremos ver al gobierno haciendo las consultas a la población trabajadora, a los sectores excluidos, porque también son actores importantes, y estoy hablando del sector mal llamado informal, ¿ya? En el sector de los pensionados, ¿ya? Y otras expresiones como pueblos originarios, ¿ya? Que el Estado debe responder en cuanto a la protección en materia de seguridad social. Queremos ver al gobierno tomar acciones en ese sentido. Y no que un ministro venga y me diga, no señor, es que ya estamos hablados. No, no es así la cosa. Entonces, los estudios actuariales también son importantes, ¿ya? Si no hay un estudio actuarial que respalde lo que estamos diciendo en el debate técnico, estamos cortando varas. Porque lo que podemos caer es en simple populismo. Y el populismo paga la factura y la paga bien cara. Entonces, porque puede empezar bien, ok, perfecto, pero eso es una cuestión de tiempo para que se venga en debacle, ¿ya? Porque hacemos promesas que no podemos cumplir. ¿Y cuál es el sustento que tengo para decir eso? Bueno, cuando inició el sistema de ahorro para pensiones en 15 de abril de 1998, nos hicieron 5 promesas que al final se convirtieron en mentiras, ¿ya? Por eso que esto es un tema técnico y no un tema político, y no un tema social, y no un tema de interés colectivo, ¿verdad? Que debe ser integral, abordado de manera integral. Entonces nos convertimos en mentirosos. Ha mencionado algo, Patricio, relevante, Cecilia, porque las expresiones y ustedes como mesa hemos estado en varias ocasiones, ustedes nos han acompañado en varias oportunidades y siempre nos han ofrecido sus sustentos y argumentos de sus propuestas, que eso es fundamental para este tipo de debates. Y mencionaba algo y que quiero que nos pueda ampliar un poco más, Cecilia. ¿Cuáles son los insumos? Lo voy a poner de esta manera. ¿Qué tipo de información, estudios o qué tipo de informes son fundamentales para este debate? Porque por un lado el riesgo puede ser que se empiece a hablar muy a la ligera de un tema que tiene diferentes componentes financieros, sociales, económicos, de derechos laborales, entre otros, pero desde su perspectiva y por la experiencia que han llevado en el trabajo en la mesa, ¿cuáles son como los documentos o las investigaciones, los informes claves por los cuales pasa la reforma del sistema de pensiones? Bueno, realmente hay que tomar en consideración que la Superintendencia del Sistema Financiero se nutre de la información que viene de las AFP. Quiero aclarar de que los sistemas previsionales, indistintamente de cuáles sean, deben de tener dos grandes pilares, ¿verdad? Bueno, 3, mejor bien dicho. Uno es salvaguardar a los pensionados, afiliados, los futuros a pensionarse. La segunda es que el diseño del sistema sea un diseño adecuado, o sea, que me rinda los frutos que quiero hacia el afiliado, porque el afiliado es aquí el centro y el eje, ¿verdad? Y tercero, que su administración sea muy, muy fortalecida. El sistema de pensiones públicos que teníamos antes del 98 era un sistema bien diseñado, ¿verdad? Lástima que lo maltrataron administrativamente y se administró muy mal, que eso es la consecuencia de todo esto, ¿verdad? Voy a decir tal vez algo no tan desconocido para la gente, pero tanto el INPEP en su momento como el Seguro Social, pues fueron saqueados, ¿verdad?, de los fondos que tenía en su momento el sistema público. Ahí donde decimos que el sistema no es bien administrado, aunque sea un buen modelo. Cuando nace la del 98 se agarran, ¿verdad?, de que tenemos un mal sistema y que estamos a punto de irnos a la quiebra. Bueno, entonces decidieron, bien o mal, ¿verdad?, montan un sistema que pues había estado de boga, porque aquí como son por modas el asunto, ¿verdad? Y traen el modelo chileno, lo implantan y es donde decimos nosotros, pueden irse a buscar ahorita a Chile, siguen peleando por las pensiones, porque el sistema engrandece a la empresa que lo administra. Si el gobierno hubiese seguido administrando el sistema privado que ahora tenemos, ¿verdad?, pues el gobierno tendría menos problemas de caja que los que tiene ahora, pero decidieron entregárselo a manos
privadas, pues ni modo, ¿verdad? La empresa privada no está para perder, señores, eso lo entendemos todos. La situación de dónde vamos a sacar la información. Este sistema que tenemos actualmente, que se llama Sistema de Ahorro para Pensiones, y es la ley SAP, ¿verdad? Por sus siglas, ¿qué es lo que tiene? Una excelente administración, tiene cualquier cantidad de llaves, ¿verdad? Digo, administrativamente, las AFPs han hecho un buen trabajo en recolectar y en manejar en sistemas computarizados a toda la gente. Entonces, ¿qué necesita para analizar el sistema de ahorro para pensión? Bueno, contar con toda la base de todos los afiliados, llámese que están entrando, que están saliendo, que están falleciendo y aquellos que lastimosamente se nos van por discapacidades. Todo ese sistema, toda esa información la tiene cada una de las AFPs y se las transmite a la Superintendencia del Sistema Financiero, quien entendemos la audita. Y hasta ahora el sistema como tal tiene llaves suficientes para determinar que a los trabajadores per se no le están quitando un centavo que en vez de que se vaya a su cuenta individual para pensiones, se pueda ir para las arcas del... No, eso no está sucediendo, el sistema es muy transparente, han invertido cualquier cantidad de plata en un sistema computarizado que llena las expectativas, podríamos decir. Entonces, ¿qué hace una persona especialista? Tiene que ser un actuario, y para ser un actuario hay que estudiar. Esto no es de administración, esto no es de finanzas, ¿verdad? Esto no es de auditores nada más. Esto es una persona especializada, y en El Salvador contamos con 5 actuarios. Algunos trabajan en el sistema que tiene que ver con seguros y otros tenemos trabajando en la Superintendencia del Sistema Financiero, la cual, como bien decía Patricia, Ofer, pues no se pronuncian, no sabemos hacia dónde van ahorita. Entonces, ¿qué necesitamos? Las bases de datos. Las bases de datos de todas las personas. Nosotros somos cerca de 4 millones, si no mal recuerdo, de gente que se afilió. De estas afiliadas, más o menos unas 700 u 800 mil personas están activas. Significa que estas 3.2 millones de personas entran por una situación nacional que ¿qué es? La falta de empleo. Entonces, ¿qué necesitan para hacerlo? Un actuario. Un actuario que maneja un sistema donde se le ponen los parámetros. Esos parámetros son a qué edad quiero que se me jubile la persona, a qué tipo de beneficios quiero darle, cuánto le voy a pagar en la comisión hoy por hoy a las AFP porque lo tenemos privatizado, y una serie de parámetros que están en el modelo, en un modelo que bien decía, termina siendo una cosa que ellos le llaman corrida, ¿verdad? Que es corren la información para 100 años y generan los famosos flujos, que son de los que habla nuestro ministro de Hacienda. Entonces, con estos parámetros yo voy jugando en el sentido de que, bueno, me quedó una pensión demasiado baja, entonces yo puedo, aumento la edad, estoy hablando por favor cualquier cosa, aumento la edad, bajo la comisión, subo el tiempo de cotización, bajo o subo las aportaciones, porque hay que ser bien claros. La gente quiere irse con el 100% de pensión, imposible, no, perdonen, ni que fuéramos multiplicadores automáticos, ¿verdad? Usted aporta un 15% de su salario por 30 años y de ese 15% no todo se va a su cuenta individual. Hoy por hoy en el sistema y bajo la última de las reformas se va el 805, si no estoy equivocada. Entonces, y lo demás, ¿qué lo hacen? Bueno, una parte se va a la comisión de la AFP, que tiene lógica, ¿verdad? Tienen que tener dinero para operar. A lo mejor es mucha lo que le estamos dando para operar, es probable, ¿verdad? Entonces, lo otro es, y se va a una cuenta de garantía solidaria. Es lo que decía Patricio, sobre las espaldas de los mismos trabajadores, hoy por hoy sigue cargándose el sistema público. Gente que se nos fue pensionada, que el gobierno ya no tenía cómo pagarla y entonces nos la están cargando a nosotros. Ahora, estos modelos de los que se hablan, los conocemos los salvadoreños, conocemos nuestra idiosincrasia. Las personas que tenemos, como bien decía, yo me siento muy agradecida y lo quiero decir públicamente con el licenciado Rodolfo Castillo, quien ha sido parte motora también de la mesa de trabajo, porque pues él tiene los modelos, él viene de la Superintendencia del Sistema Financiero, de trabajar con la Superintendencia, conoce muy bien, ha trabajado por más de 15
o 20 años, recuerdo yo, con el tema de pensiones. Entonces, además de ser un experto, haberse graduado fuera del país como actuario, además de ser parte de las reformas, porque él dice, yo he visto todas las reformas desde el 98, las vengo viendo claramente, porque estamos trayendo gente que no conoce nada de eso. Entonces, los elementos los tenemos aquí. Las tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, pero hay algo que a mí, y lo quiero dejar bien aclarado, las AFP fueron un vehículo que determinó el gobierno que quería utilizar, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de que la administración esté a la que las AFP lo hagan. A mí y lo vuelvo y lo repito generalmente, y lo digo con mucha seriedad, no es el instituto que debería de estar moviendo esto, porque la empresa privada siempre va a requerir tener beneficios excedentes. ¿Por qué nos hicieron pasar a un sistema privatizado cuando contábamos con buenas administradoras, que en este caso era el ICE y el INPEP, y le estamos pagando a alguien que haga un trabajo que ya lo hace? El INPEP sigue trabajando, el Seguro Social sigue trabajando. Ahora, costos operativos, sí. Los costos operativos tendríamos que pensarlos como los pensamos para las AFP, ¿ok? No podemos decir tampoco irresponsablemente, no, volémonos las AFP como un plumazo. No, señores, ¿verdad? Porque las AFP funcionan porque quienes les han autorizado esto, nuestros famosos diputados. Y bien decía Patricio, en el triángulo vicioso que vivimos, porque no es un círculo, sino que un triángulo, lo que nos pasa es que Asafondos está también dándole indicaciones al Estado cómo quiere que funcione esto. Entonces me parece irresponsable que el gobierno le pida, ¿verdad? Es como que yo le venga a decir, mire, yo quiero trabajar con usted, pero así quiero trabajar. Entonces me parece que soy juez, parte y además ganador. Y beneficiado de esto. Entonces, justo allí hacemos una reflexión al gobierno de la República, a todos los que están inmersos y van a estar inmersos en esto. Ojo, Asafondos es una institución que se formó, no sabemos ni por qué, porque solo son dos únicas administradoras, y metieron a Asafondos porque hay una parte técnica que reconocemos que el señor Novelino es un excelente técnico en el área de pensiones, ¿verdad? Pero eso es problema de la AFP, pero lo que no queremos es que Asafondos sea parte de una disputa que tenga que ver con las pensiones, donde yo mejoro a los pensionados o a los afiliados. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos de la metodología, porque ha surgido aquí, es importante la discusión. Ya nos ha aclarado muy bien Cecilia sobre qué tipo de información e insumos que ya se disponen bajo la Superintendencia del Sistema Financiero como elementos claves para una discusión. Y me gustaría que en los siguientes segmentos incorporemos una metodología de discusión, de diálogo, de debate a nivel nacional, y en función de qué elementos deben de trastocarse, modificarse de un modelo de pensiones sostenible en el tiempo. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Esta mañana seguimos platicando con representantes de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Ofer Pérez Soriano, Ana Cecilia Suárez y también Patricio Pineda. Hablemos un poco ahora, Ofer, de cómo se construye una metodología de debate nacional sobre este tema, porque de momento los espacios o las discusiones radican en la instancia del Ejecutivo en su momento con las decisiones tomadas y por otra parte en el Legislativo, pero cómo se construye una metodología de debate que incorpore las distintas expresiones de trabajadores, de organizaciones, de universidades, de instituciones que trabajan sobre estos temas y pueden incorporar insumos para una reforma sustantiva, pero también democrática, utilizando este término, para el tema de pensiones. Bueno, yo voy a partir poniendo como un ejemplo, que ha sido un ejemplo mundial, y voy a poner Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, que entró en una crisis tremenda, los tres importantes sectores que determinan la vida económica, social y política de ese país
se sentaron y fue gobierno, empresa privada y trabajadores. Fue el compromiso de los 3 triángulos que les decían los compañeros trabajadores, donde todo se iba a tocar el tema nacional de interés para salir adelante su economía. ¿Y quién es Japón hoy? Porque el gobierno reconoció que la economía de un país la determinan los trabajadores. Es el motor determinante en cualquier país del mundo. La metodología la hemos venido planteando en la mesa técnica. Lo que pasa es que aquí hay la soberbia, lo que aquí es un gobierno, unos políticos se creen, cuando pasan a ser diputados o ejecutivos o legislativos o judicial, se creen que son dueños de la finca. Gran error de los políticos. Están equivocados. Ya el pueblo ha dado 2 elecciones contundentes. La elección de diputados y alcaldes en marzo del 2018, que les venía diciendo a los políticos, escuchen al pueblo. La metodología está ahí, la sabiduría del pueblo. El resultado electoral con la elección del señor presidente Nayib Bukele no entendieron los demás partidos políticos y ahí está el resultado. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla? Primeramente partiendo que los políticos, desde el presidente de la República, los diputados, los magistrados, sean honestos y que piensen como pueblo, para el pueblo. Porque si los diputados tienen interés del pueblo, van a hacer a un lado en este momento la AFP, porque quienes somos dueños del dinero somos los trabajadores. Es sencillo, la metodología es que se convoquen a los trabajadores, a todos representados por medios diferentes, sindicatos, asociaciones, por la iglesia. La iglesia juega un papel determinante, lo ha jugado en la historia, dentro de los mismos acuerdos de paz del conflicto. Las universidades tienen que aportar el conocimiento técnico. El Ejecutivo designando, pero ya concretamente con nombre y apellido, una comisión especial que toque el tema de pensiones. También la superintendencia debe de estar involucrada directamente, pero como digo, y lo he dicho, hasta este día esta boca no es mía. ¿Por qué entonces no tenemos un superintendente? ¿Para qué existe? El Código de Comercio, ahí están todas las superintendencias, y es su deber, por su naturaleza. Por lo tanto, necesitamos pues que el pueblo se sume, porque es un tema de nación, porque es un tema que afecta a todos. Habrá gente decir, bueno, si yo no tengo trabajo, a mí no me afecta. Claro que le afecta. Usted paga impuestos, el gobierno le descuenta. Para sostener la carga laboral actualmente el gobierno, ¿qué es lo que hace anualmente? Prestar dinero. Presta dinero para pagar a los que están pensionados y siguen trabajando, sí, que es una carga que hablamos de un universo de personas, alrededor de 27,000 personas en el Estado, que no se pueden ir ahorita por las pensiones miserables. Y esas 27,000 y fracción de personas también le tienen que estar pagando salarios. Usted doblemente una situación difícil financiera. Por lo tanto, el gobierno debe sentarse con los sectores. Entonces, el método es sencillo, el método que ocupó Japón. Los 3 sectores importantes que le dan vida a cualquier país. Aprovecho gobierno, ¿sí? Trabajadores y empresa privada. Y tripartito. Tripartito. Pero en este punto, por lo menos en el tema de la AFP, aquí debe estar los que cotizamos. Es más, los señores de la empresa privada, ellos como empresarios, ponen una parte, deberían de estar, ¿sí? Ellos deben de estar. Y también no han sido tomados en cuenta los sectores, porque aquí, y disculpen, aquí el sistema de pensiones es una mafia. ¿Quiénes son los dueños de esto? El seguro que las empresas contratan a la AFP, la aseguradora son los mismos dueños de la AFP. Sume el dinero que recibe del descuento que nos hacen a nosotros la comisión por administrar, además en la empresa aseguradora son de ellos mismos. Es un negocio redondo. Decía, y aquí en este país ninguna empresa gana más que estas de la AFP. Y se lo digo con propiedad y conocimiento. En el libro de Salvador Arias, Atlas de la Pobreza, ahí trabajé en ese libro, y donde contundentemente vemos los problemas sociales y económicos, donde está la situación que el sector privado también ha sido a veces marginado de algunas políticas de Estado. Por lo tanto, si queremos caminar,
que no haya convulsión social, porque este estallido va. Si el señor presidente de la República, Nayib Bukele, y su gabinete no toma muy en serio este tema, como el tema de seguridad, le va a estallar en cualquier momento. Y eso no es que sea sabio, sino que ya está dándose. Y el problema del fenómeno de la migración es eso, porque los políticos, los gobiernos anteriores, FMLN, Arena, PDC y los anteriores, los últimos que han estado gobernando, no atendieron este problema social y ya estalló. Y hoy resulta que Estados Unidos, con sus medidas con el presidente Trump, pero también tiene que ver esto mismo, los salarios miserables y las pensiones miserables. Ahora, aprovecho para incorporar algunos comentarios y tener tu reacción, Patricio, comentarios que nos han llegado a través de nuestra cuenta, o en este caso particularmente leo los de Facebook, de la transmisión en vivo que tenemos a través del Facebook Live de Canal 33. Solo leo unos cuantos, luego vamos a incorporar otros elementos y tenemos también comentarios en Twitter. Boris Morales dice, esto comienza, dejen de presionar al presidente, de los casos o de los gobiernos de Arena y del FMLN nadie decía nada. Ese es un comentario. Lisita Díaz dice, reformen las pensiones de todos los que nos vemos afectados desde el 2017, pues los que nos obligaron a afiliarnos a las AFP por la edad y ahora somos los más afectados, según el comentario de ella. Carolina Torres de González, lo que le pedimos a la Asamblea es que apruebe el decreto transitorio para que se reivindique por un nefasto decreto que se aprobó en septiembre de 2017. Por favor, señores diputados, analícenlo, estamos envejeciendo. Esos son algunos de los comentarios que nos han llegado en este momento. Romeo Arturo Zelaya dice, increíble que te dan la oportunidad de sacar parte de tus ahorros para solventar situaciones inmediatas y tienen un descaro de cobrarte interés por tu propio dinero. En cambio, a los diferentes gobiernos pues se han aprovechado de esto y se le da un pírrico interés. Son algunos de los comentarios que nos han llegado a través de nuestra cuenta o transmisión, en este caso de Facebook Live de Canal 33. Tener tu reacción, Patricio, luego voy también con las reacciones de Cecilia de estos comentarios. Vaya, para Boris, no estamos atacando a Nayib, ¿ya? Estamos atacando el sistema, ¿ya? Debes de entender de que esta situación, tú que estás joven tal vez no sientes el problema, pero pregúntale por ejemplo a los adultos mayores que te rodean y te vas a dar cuenta que la situación es difícil. Por lo tanto hay que actuar rápidamente. Por otro lado, la mesa de trabajo por pensión digna en efecto metió un decreto transitorio y es retroactivo, porque de aprobarse, según la propuesta nuestra, van a empezar los beneficios a partir de las primeras jubilaciones en abril de 2017 hacia acá. ¿Y cómo van? Bueno, brevemente lo explico. Nosotros lo que proponemos es una equiparación de la tabla de cálculo, sí, que ahorita el decreto 787 solo ha beneficiado a los optados del sistema y a los que se quedaron en el sistema público de pensiones, llámese INPEP y UPIS. Es decir, estas personas se van con el 55% de su último salario básico regulador. En cambio, los que nos quedamos en la AFP, obligados A y obligados B, los obligados A son los que de aquí a los próximos 30 años van a estarse jubilando. Ahí entran muchas mujeres. Entonces, las mujeres que se están jubilando desde el 17 de abril para acá, que ya son obligadas, se están yendo con un porcentaje inferior al 20%. Lo más que están yendo las personas son 25%, 24% de las AFP. Eso lo que hace es que se abstengan de jubilarse. De tal forma que ya tenemos el cálculo, que en los próximos 10 años van a haber 25,000 personas, bueno, Ofe ya citó un caso, yo conozco otros más, que no se van a jubilar y van a sobrecargar más el mercado laboral. Quiere decir que estas personas que deberían en teoría estar descansando ya con su pensión jubilado, van a cerrarle oportunidades a 25,000 personas que vienen atrás. Y eso no es un problema de presionar a Nayib Bukele, esa es una realidad, que Nayib Bukele y todos, junto con el presidente, debemos de darle respuesta. Aquí nadie está atacando a nadie, porque aquí el problema es de sistema, no es de presidente de la República, ¿ya? Es de sistema, ni siquiera es problema de AFP, pues, ni de INPE, ni del Seguro Social, es de sistema. Si el sistema no lo tocamos desde sus raíces, desde su estructura, vamos mal. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Siquiera dejar el 35% por los primeros 10 años, ¿verdad?, más 1% por cada año adicional a un techo de $2,000. Supongamos que quede así. Sin embargo, hay otra tabla de cálculo para que los televidentes que nos están viendo lo escuchen y si quieren lo apunten. Nosotros proponemos el 50% por los primeros 10 años, más 1% por cada año adicional,
en donde tengamos un techo máximo del monto de pensión de $2.500, pero que los porcentajes del último salario básico regulador vayan de la siguiente forma, en una forma escalonada. Sí. Es decir, las personas que cotizaron 25 años se pueden jubilar con el 65% de su último salario básico regulador. Hoy nadie se está yendo así. Las que cotizaron 30 años se pueden ir con el 70%, y las que cotizaron 35 años o más, el 75% de su último salario. Entonces, eso le va a permitir a las personas que se jubilen en los próximos 10 años mejores montos de pensión, mejores, dignificarle, ¿verdad?, ya su vida en etapa de adultez. Entonces, estas propuestas es obvio, ¿verdad?, que no pasan porque no convienen, ¿verdad?, a los estamentos que están ahí. Entonces, al final, ¿de quién es la gran responsabilidad? De los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Y por eso, pueblo, tenemos un par de años para hacer una limpia ahí. ¿Cómo es posible que una persona como Mario Ponce, que está en la Asamblea Legislativa, que ni siquiera sabe distinguir entre optados y obligados, y que aprobó el decreto 787, siga ahí? Es lo mismo el señor Rodolfo Parker, ¿ya? Personas que nos han hundido en este tema, ya no pueden seguir ahí. Y lo decimos con mucha propiedad. ¿Por qué así con tanto detalle? Entiendo que ellos han presentado propuestas, también lo ha hecho Arena, el FMLN. Pero, por ejemplo, Mario Ponce te está diciendo que toques el salario básico regulador, ahí no se hace absolutamente nada. Es más, la propuesta de Mario Ponce incluso lo perjudica a él, que es obligado, ¿verdad? Porque cuando estás tocando solo la propuesta de modificar el salario básico regulador, beneficias nada más a los optados. Y los obligados, que son los que nacieron después de abril, del 17 de abril de 1962, el que nació el 18 de abril ya es obligado, se tiene que ir a la AFP. Entonces, esa persona es la que está fregada, ¿ya? Ya no se digan los que estamos jóvenes o los que van a entrar al mercado laboral. Entonces, esa situación es la que debemos de tocar. Y la mesa de trabajo tiene sus estudios, tiene sus propuestas, estamos debatiendo, somos abiertos, democráticos, para que las personas que quieran incorporarse bien lo hagan, para que puedan aportar. Entonces, aquí no estamos atacando absolutamente a nadie. Y lo otro que decía ahí el Romeo, que nos prestan de nuestro dinero y después nos cobran los intereses, pero aparte de cobrar los intereses, nos vacunan con seguir trabajando más tiempo. Ya nos metieron la paramétrica de un solo. Novelino dice de que a él le sorprende que muy pocas solicitudes han entrado. Bueno, porque quizás se han asesorado y qué bueno que lo han hecho, porque el que caiga en esa trampa se va a arrepentir, ¿ya? Va a tener que trabajar más tiempo y al final su ahorro va a ser poquito y su pensión también. Tengo que irme a la pausa. Al regresar, vuelvo con Cecilia, para tener una reacción sobre estos temas, y tenemos otros comentarios que han llegado a través de nuestra cuenta de Facebook y Twitter. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en este debate de la reforma del sistema previsional y platicamos, como lo hemos mencionado ya, con representantes de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Ofer Pérez Soriano, Patricio Pineda y Ana Cecilia Suárez son nuestros invitados de esta mañana. Solo aprovecho y leo otros comentarios que nos han estado llegando en el transcurso de este programa, y muy agradecidos con las personas que quieren interactuar con nosotros y están a la expectativa y pendientes del programa. Muy agradecido por ello. Paula Cándido, cierto, no pensamos jubilarnos mientras no se arregle esta situación. ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir con $200 después de tener un presupuesto en base a un ingreso aproximado de $700, por ejemplo? O Carolina Torres de González, el pueblo debe de informarse sobre este tema para que apoye a quienes están luchando hoy sobre este tema. Por si alguien que actualmente cotiza con las AFP y cree que no le van a afectar, está equivocado. Este es un problema que nos ha afectado a todos los que hemos nacido después de 1962 e incluso a los jóvenes. Y si no lo modificamos en este momento, después será demasiado tarde porque ya no va a poder reformarse ese decreto. Bueno, José Bolaños incorpora otro tema que es el caso del ITSFA, también que es otro de temas
tema previsional fuerte y que se ha mencionado en algún momento en este espacio, lo hemos discutido o ha aparecido el tema. Él menciona, ¿y por qué razón si el ITFA está quebrado? Explíquenme por qué militares y administrativos se van con el 100% de pensión. Él menciona este tema, no hemos hablado sobre esto, que es otra área particular del tema previsional, pero bueno, son algunos de los comentarios que nos han llegado a través de nuestra cuenta en Facebook. Pero también quiero leer en Twitter, Rafael Mengíbar menciona: cada pensionado es un socio para la economía del país, es algo más que un número. Se trata de la seguridad y el bienestar resguardado para lo que resta de vida. Se requiere transparencia, proyección del dinero, del esfuerzo, del trabajo de las personas. Esos son algunos de los comentarios que nos han llegado a través de nuestra cuenta, tanto de Facebook como de Twitter. Entonces, tener una reacción, Cecilia, sobre esto, y vamos a incorporar ya en un momento en pantalla un poco la tabla de la propuesta que ustedes tienen en materia de un decreto transitorio. Pero me gustaría escuchar primero su reacción de estos comentarios. Sí, realmente lo más importante de todo esto es lo que nos decía nuestro último participante, ¿verdad? Nosotros somos socios. Mientras el gobierno, el Estado, como le queramos llamar, no tome a los trabajadores como parte fundamental de lo que es el quehacer del Estado, pues no estamos haciendo mucho, ¿verdad? Creo que hay falta de conciencia por parte de los funcionarios en los diferentes poderes del Estado. Nosotros somos los que estamos pagando el 37% del presupuesto nacional de la nación con nuestros impuestos sobre la renta. Lógicamente, eso también nos apoya para que el gobierno siga funcionando. Lastimosamente, solo quiero hacer una acotación. Cuando hablan de que si podemos sacar el 25% de nuestros fondos, sí es cierto, nos cobran intereses. Digamos, la maña que hay dentro de todo esto tiene que ver específicamente con que te saco dinero para que me lo pagues en 5 años y si estás cerca para pensionarte vas a tener que trabajar 5 más. Al final, este fue el engaño que nos hicieron con este decreto 787, porque una de las aristas que teníamos que haber trabajado para el 787 era el cambio de parámetros y solo parametrizaron en este caso el aporte que dan los trabajadores y los empleadores, que lo subieron, recuerden por favor, del 13 al 15, sin preguntarnos también, ¿verdad? Y a los trabajadores, pues quitarles un 1% de sus aportes en el caso que tengan salarios mínimos, pues lógicamente esto afecta. Debemos de recordar que el salario promedio en El Salvador son de $600. Eso quiere decir que la masa laboral, ¿verdad? Que somos más o menos unos 2.4 millones de personas, no todos aportamos al sistema, tenemos salarios promedios de $600 y eso nos condena, de acuerdo al sistema actual, ¿verdad?, que tiene que ver sí con el 787, pero más que todo tiene que ver con que si soy optada o soy obligada. Eso por favor es algo que siempre les pedimos que lo comprendan. No es lo mismo ser un nacido antes de abril del 62 que uno después de abril del 62. La fórmula de cálculo es la que cambia. Por eso es que cuando hablamos del salario básico regulador como parte de una solución al sistema, pues nada más va a estar resolviendo problemas de los optados, quienes debemos de decir desde que nació el sistema han venido siendo beneficiados con diferentes tipos de reformas, por ejemplo la de 1917 del 2003, también con la del 2006 que tiene que ver con el decreto 100. Todo esto ha venido arreglando a la población que llamamos optados. Todos los nacidos, por favor, recuérdenlo, antes del 15 de abril de 1962. Todos los que estamos después de esta fecha nos llamamos obligados. Alguien habla de obligados A y obligados B. ¿Quiénes somos los obligados A? Todos aquellos que nacimos después de abril del 62 y que trabajamos y aportamos al sistema público de pensiones. ¿Quiénes van a ser los optados B? Los muchachos que solo han aportado a las AFP. Hago todas estas acotaciones porque si nosotros no hacemos del sistema que sea equitativo, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de equidad? No hablamos de justicia porque la justicia pues tiene tal vez muchas aristas y no las podemos ver. Pero si ustedes recuerdan, nuestros abuelitos nos decían o todos en el suelo o todos en la cama, eso se llama equidad, ¿verdad? Yo soy equitativa con todo. Los optados están yéndose con el 55% de su salario básico regulador, que repito es un promedio de los últimos 10 años, ¿verdad? Sin embargo, los obligados nos estamos yendo con lo que tenemos en el fondo de nuestra cuenta de ahorro previsional. ¿Qué pasa?
nosotros no hemos podido tener suficiencia en las cuentas de ahorro para pensiones, porque en su momento, al crear el decreto 100 y al hacer el FOP, que es una institución que pensó el presidente Saca, ¿verdad?, que era la factibilidad para poder extraer dinero de los fondos de los empleados, ¿verdad?, en concepto de préstamo, ¿verdad? Entonces, nos prestan el dinero a los afiliados, lo sacan a la plata a través de un formato que le vamos a llamar CIP, que son certificados de inversión, ¿verdad? O sea, sí están respaldados con papeles, pero son papeles. ¿Para pagar qué? Para pagar el sistema público previsión, o sea, el sistema público. Porque antes, como se quedaron sin plata, el Seguro Social y el INPEP, las reservas técnicas se acaban, el gobierno se hace responsable de estas personas pensionadas en el sistema público. Y ahora nosotros estamos pagando con nuestros fondos, o sea, nuestro dinero que está en las AFP le presta al gobierno. Se habla de un 45% máximo, pero no es cierto. El gobierno también generó un nuevo formato que se llaman CIP A y CIP B, ¿verdad?, que tienen que ver con que me endeudo más para poder tener un poquito más de plata. Entonces, lo que le queremos decir a la gente es que nosotros conocemos del tema, estamos enterados. Y es más, ya aprovechando, porque tenemos ya el recurso para que aparezca en pantalla y nos lo explique Cecilia, la propuesta de distribución del aporte de empleador y trabajador al SAP para nuevo cálculo de pensión, que Patricio mencionaba un poco sobre esto en segmento anterior, pero explíquenos, Patricia, un poco esto a la luz de las investigaciones, de la experiencia que ustedes tienen, y un poco qué significa esto para que el ciudadana que nos está sintonizando tenga claro la circunstancia en este momento del sistema previsional y la afectación que le puede tener en su pensión. Y no estamos hablando a largo plazo, estamos hablando de mediano plazo y corto plazo en algunos casos. Yo les quiero comentar que, como siempre nos preguntan que cuánto nos cuestan los diferentes modelos, sí, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado con algunas variables dentro del equipo de Mesa para una Pensión Digna. Hay personas muy acuciosas en esto y agradecemos a estas personas que estamos trabajando para lograrlo. Si nosotros hacemos un cambio en los parámetros, ¿verdad?, para llegar a la cuenta individual para pensiones, porque como los obligados nos estamos siguiendo, vuelvo y repito, ¿verdad?, con lo que tenemos ahorrado, sí, más una fórmula matemática que se inventaron en el 787 en el 2017, entonces, pues por no encontrarnos en más problemáticas, nosotros al analizar las situaciones se llegó a esta propuesta. Ajá. Actualmente, me voy a poner los lentes, disculpen, el 8.05 se va a la cuenta que dice CIAP, significa cuenta de ahorros individual para pensiones, perdón, sí, y la proponemos que se vaya a 8.10. Estamos hablando de siempre el 15% que aportamos entre los empleados y los trabajadores, perdón, entre los empleados y el empleador. Luego, en el 2017 también se generó esta nueva invento, porque realmente la cuenta de garantía solidaria se supone que debería de ser pagada por el Estado. Sin embargo, nos vuelven a cargar a nosotros y nos mandan ¿a qué? De aquí hasta el 2037, si no mal recuerdo, vamos a tener que pagar el 5% de nuestra aportación. Significa que de mi 15%, 5% se va a la cuenta de garantía solidaria que ayuda específicamente a quienes, al gobierno para pagar certificados de traspaso transitorio, viudez, ¿verdad?, en el caso de los afiliados que ya fallecieron y tienen a sus cónyuges todavía vivos, y además hoy por hoy, ¿verdad?, hasta hoy por hoy tenemos una comisión de la AFP del 1.95. Para poderle dar solvencia al gobierno y no seguir diciendo que queremos dinero que no tenemos, nosotros le proponemos que en esta nueva reforma, que a esta nosotros le llamamos integral, ¿verdad?, porque esta es una reforma integral, beneficiaría a todos los que no se han pensionado desde el 2017 y pensionados obligados a partir del 2017. Significa que quedaría, al mover los parámetros, como lo miran en la tabla, nosotros le estaríamos dando al gobierno una cuenta de garantía solidaria mucho más fuerte, porque esta del 5 al 5.5%, como ustedes lo miran, lo que le da es fortaleza a la cuenta de garantía solidaria, la cual en el tiempo, manejado a 100 años, que es de lo que le hablábamos de los estudios actuariales, sí, le permitía
permitiría tener al gobierno flujos positivos allá por el 2034. O sea, estamos hablando de cerca de 30 y pico de 17 años después de esto. Okay. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué estamos siendo tan enfáticos en esto? Porque con esto evitamos que nos diga el ministro de Hacienda, que entendemos que su trabajo es salvaguardar las arcas del Estado, que nosotros con una propuesta que con solo cambiar los parámetros le permita hacer una reforma integral. Ahora, ¿por qué peleamos tanto nosotros por un transitorio? Señores, en el 2017, cerca de 2 años, vamos a tener, que por cierto, por eso estamos proponiendo hacer una pequeña concentración, no tan pequeña, pero una concentración el 13 de agosto, es para decirle a los diputados, ojo, nos estamos acordando todavía de que nos tenemos casi 2 años y ustedes no han trabajado nada sobre esto. Y el 2021 nos está alcanzando porque la misma ley del 2017 dice que en ese momento la van a volver a revisar. Entonces, para evitarnos ese hueco entre que aprueba la integral y que los pensionados del 2017, que ya deberían de estar saliendo pensionados, lo hagan, les proponemos un transitorio. Este transitorio también ya lo evaluaron, ya dijo el ministro de Hacienda que no va porque le causa flujos incrementados de 1.475 millones, pero si esto se va a 100 años, ¿verdad? Porque como aquí somos algo matemáticos, usted divida sobre 100 y le van a salir 14.5 millones, 15 millones, porque nos equivocamos un poquito. 15 millones de dólares, señores, se lo podemos sacar de un montón de lugares. Con esto paliaría nuestro presidente de la República un problema que casi se le sube a la espalda totalmente. Estoy por cerrar el programa, me restan un par de minutos, pero me gustaría tener la apreciación final de Ofer e incorporo un comentario que nos ha llegado a través de Facebook de Jaime Barahona. Interesante análisis, se debería debatir más y como población participar más y hacer los cambios en beneficio de los cotizantes y no de las AFP, porque esto ha generado afectaciones, menciona Jaime. Yo creo que lo más importante que debemos de entender todos los salvadoreños y salvadoreñas, que es un tema que nos corresponde, no importa el color, la altura, ni la posición económica que esté, porque aquí es salvar el país, salvar la situación financiera del Estado implica que todos los actores debemos estar directamente involucrados. Este es un tema fuerte, es una bola de nieve que va creciendo en deuda, ¿verdad? La capacidad de pago del gobierno que esté, y en este caso, pues, lamentablemente el señor presidente de la República, Nayib Bukele, su gobierno es el que va a asumir este problema serio que irresponsablemente dejaron los gobiernos anteriores, Arena, FMLN y los demás. ¿Que hemos estado dándole seguimiento a este tema? Sí, y lo hemos cuestionado a todos los gobiernos que han estado anteriormente. Hemos hecho manifestaciones, hemos hecho protestas, pero hay algo importante: el pueblo despertó. Hoy ya los políticos no pueden estar engañando, manipulando a ese salvadoreño. Contundentemente le vamos y se lo estamos diciendo directamente a todos los partidos. Si ustedes en estos días no escuchan a los trabajadores, vienen las elecciones del 2021. Y le decimos al pueblo, piense por quién va a votar. Y vean los descarados y sinvergüenzas que pueden hacer algunos políticos manipulando la realidad. Y en ese tema nosotros creemos que es bien fundamental. Somos trabajadores, producimos conocimiento, porque para que la economía esté es porque los trabajadores hemos aportado conocimiento. No somos unos ignorantes. Hemos hecho propuestas técnicas. El señor presidente de la República, aquí tengo la carta, donde la audiencia que se lo presentamos el 11 de julio hasta este día no nos ha dicho nada. Creo que es una invitación muy abierta y democrática, que escuche a los sectores para bien del país. Eso es lo que necesitamos nosotros, porque al final el presupuesto de la nación cada día se está endeudando más el país y es una cuestión de pagar el PIB. ¿Cómo se va a pagar? Es un problema que todo nos afecta aquí, pensionados, no pensionados, como alguna gente dice, vendedores del mercado. No, a usted le afecta, porque también a usted le cobran más impuestos para sostener este gasto. Gracias por habernos acompañado, Ofer. Mucho gusto por haber estado con nosotros. Cecilia también, gracias. por participar y darnos su análisis sobre este tema. Patricio, gracias también. Sí. Y la invitación está hecha para que como mesa puedan acompañarnos en diferentes momentos. Solo quiero aprovechar este pequeño momento para invitar a todos nuestros televidentes interesados a sumarse a la mesa de trabajo por pensión digna. Estamos ubicados en
en la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, conocida como AGEPIN, ahí por el Teatro de Cámara. Nos reunimos cada 15 días, los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Hay un equipo multidisciplinario de profesionales que conocen y manejan el tema de pensiones y queremos que la población interesada en esto se sume. Y el 13 de agosto los esperamos en la Asamblea Legislativa. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana. Buen día.